Número 5. La directiva del Chelsea, confianza sin paciencia. Cuando Enzo Maresca aceptó el puesto en el Chelsea, le vendieron una visión construida sobre la confianza, la estabilidad y el pensamiento a largo plazo. La directiva hablaba de procesos, de paciencia, de darle a un entrenador joven el tiempo necesario para moldear una plantilla joven. Pero fuentes internas insisten en que esta confianza siempre fue condicional. La cúpula del Chelsea nunca dejó de observar la clasificación, el estado de ánimo de los aficionados, el ruido en línea. Cada mal resultado desencadenaba reuniones internas, cada revés reabría viejas dudas. Maresca sentía apoyo en palabras, pero presión en las acciones. Las decisiones de fichajes no siempre se alineaban con sus plazos, y las expectativas pasaron silenciosamente del desarrollo al rendimiento inmediato. Las fuentes describen una contradicción creciente, un club que predicaba paciencia mientras exigía pruebas cada fin de semana. A puerta cerrada, las preguntas se multiplicaban. ¿Estaba Maresca progresando lo suficientemente rápido? ¿Era el fútbol lo suficientemente convincente? ¿Estaba el vestuario realmente bajo control? Ninguna de estas dudas fue fatal por sí sola, pero juntas crearon una atmósfera de evaluación constante. La directiva nunca se volvió abiertamente contra él, sin embargo, su confianza se volvió frágil, transaccional y a corto plazo. En un entorno así, un entrenador no construye autoridad, la defiende. Y Maresca, que aún intentaba imponer su identidad, se encontró entrenando bajo un reloj de arena que nunca controló realmente. Esta fue la base de todo lo que siguió, un proyecto que afirmaba creer, pero que nunca esperó de verdad. Número 4. La joven plantilla. Cuando Enzo Maresca entró en el vestuario del Chelsea, se encontró con un grupo rebosante de talento, pero hambriento de dirección. Jugadores jóvenes, comprados para el futuro, lanzados al presente, y de los que se esperaba que rindieran al instante. Sobre el papel, eran ideales para un entrenador obsesionado con la estructura y la disciplina posicional. En realidad, se convirtieron en un ecosistema frágil. Fuentes internas describen largas sesiones de entrenamiento llenas de instrucciones, diagramas y patrones de juego repetidos. Maresca quería educar, construir hábitos, ralentizar el caos, pero para jugadores que ya estaban ahogándose en la presión, el peso de la corrección constante se volvió abrumador. En lugar de libertad, sentían restricción. En lugar de confianza, se coló la vacilación. Los errores ya no eran momentos para aprender, sino riesgos a evitar. Poco a poco, la espontaneidad desapareció de su juego. En los días de partido, los movimientos parecían seguros, predecibles, casi mecánicos. Cuando los resultados se volvieron negativos, la confianza se desplomó rápidamente. Varios jugadores admitieron en privado que seguían las instrucciones sin confiar realmente en ellas. El silencio en los entrenamientos se confundía con disciplina, pero era miedo con un semblante tranquilo. En el Chelsea, donde cada error se magnifica y cada jugador joven es juzgado al instante, este ambiente resultó tóxico. No hubo rebelión ni confrontación dramática, solo un discreto retiro emocional. La plantilla nunca se volvió contra Maresca, pero tampoco dio un paso adelante con él. Y una vez que la confianza se desvanece en un equipo joven, la recuperación se vuelve casi imposible. Esto no fue solo un fracaso técnico, sino psicológico, dejando a una plantilla insegura de sí misma y a un entrenador cada vez más aislado. Número 3. Reece James. El silencio del capitán. Cuando Enzo Maresca buscó liderazgo dentro del vestuario del Chelsea, todas las miradas se dirigieron naturalmente al capitán. Se suponía que Reece James sería el puente entre las ideas y la ejecución, la voz que transformaría la filosofía en convicción, pero fuentes internas describen una relación más definida por la distancia que por el diálogo. James era respetado, admirado y escuchado por sus compañeros, sin embargo, su estilo de liderazgo era tranquilo, casi retraído. A medida que los resultados comenzaron a tambalearse, ese silencio se hizo más fuerte. En momentos de tensión, cuando el equipo necesitaba tranquilidad o confrontación, había vacilación. Fuentes cercanas a la plantilla recuerdan charlas de equipo donde los jugadores esperaban que el capitán hablara, solo para que el momento pasara. No era desafío ni indiferencia, sino incertidumbre. James, lidiando con sus propios contratiempos físicos y problemas de forma, luchó por imponer autoridad en un sistema que exigía un refuerzo emocional de sus líderes. Maresca esperaba alineación, una señal visible de que el vestuario estaba detrás de él. Lo que recibió fue neutralidad. El capitán no desafió al entrenador, pero tampoco lo protegió. En el fútbol de élite, esa ausencia de apoyo vocal puede ser decisiva. Los jugadores más jóvenes lo notaron, las figuras veteranas lo percibieron, y el ambiente cambió sutilmente. La autoridad se debilitó no por conflicto, sino por una omisión silenciosa. Maresca quedó expuesto, transmitiendo mensajes que eran escuchados, pero no replicados. Y cuando la voz de un capitán desaparece, la convicción a menudo desaparece con ella.
Este silencio no causó el colapso por sí solo, pero permitió que las dudas crecieran sin control, empujando el proyecto más cerca del abismo. Número 2. La comparación con Pep Guardiola. Desde el momento en que Enzo Maresca llegó al Chelsea, la comparación era inevitable. Un exasistente, un estudioso del juego de posición, un entrenador que hablaba el lenguaje de la estructura y el control. Para muchos dentro y fuera del club, Maresca era visto menos como él mismo y más como una extensión de la sombra de Guardiola. Al principio sonó a elogio. La directiva hacía referencia a la filosofía, los medios hablaban de identidad, los aficionados esperaban patrones, dominio y claridad. Pero muy rápidamente la comparación se volvió tóxica. Fuentes internas describen cómo cada decisión que tomó Maresca se midió contra un referente imposible. Cuando la posesión era estéril, los críticos preguntaban por qué no era como los equipos de Guardiola. Cuando los resultados se resentían, la paciencia se evaporaba. Lo que se ignoró fue el contexto. Guardiola construyó autoridad durante años, con trofeos, con estatus, con control absoluto de su entorno. Maresca llegó sin ese capital. Necesitaba tiempo para convencer, para adaptarse, para fallar de forma segura. En cambio, se le juzgó como si el éxito debiera ser automático. Incluso dentro del vestuario, la comparación persistía. Los jugadores esperaban coherencia instantánea, dominio instantáneo, respuestas instantáneas. Cuando la realidad no estuvo a la altura, la confianza se debilitó. Maresca hablaba de procesos, pero el Chelsea vivía en la comparación. Cada rueda de prensa lo reforzaba. Cada elección táctica se enmarcaba como imitación o desviación. El entrenador ya no era evaluado por el progreso, sino por la semejanza. Y la semejanza es una trampa. Maresca no era Pep Guardiola, y el Chelsea no estaba hecho para esperar a que se convirtiera en uno. Esta constante medición erosionó la confianza, distorsionó las expectativas y despojó a Maresca del espacio necesario para crecer. Para cuando la narrativa pasó de la promesa a la decepción, el daño ya estaba hecho. La comparación se había convertido en un veredicto. Número 1. El propio Enzo Maresca. Al final, la figura más decisiva en el colapso del Chelsea no fue la directiva, la plantilla o las comparaciones. Fue el propio Enzo Maresca. Fuentes internas dicen que Maresca llegó con una convicción absoluta en sus ideas, una creencia forjada a través de años de estudio, preparación y lealtad a una filosofía futbolística específica. Confiaba más en la estructura que en el instinto, más en los principios que en la emoción. En entornos estables, esa convicción puede convertirse en fortaleza. En el Chelsea se convirtió en aislamiento. Maresca rara vez se desvió de su marco, incluso cuando aparecieron signos de resistencia. Creía que la claridad acabaría imponiéndose, que la repetición convertiría la duda en comprensión. Pero el fútbol no siempre recompensa la paciencia con tiempo. A medida que la presión se intensificaba, su calma se interpretó como desapego, su confianza como terquedad. Hablaba de visión a largo plazo mientras vivía en un club adicto a la inmediatez. Según fuentes cercanas al cuerpo técnico, existieron momentos en los que el compromiso era posible, en los que pequeños ajustes podrían haber aliviado la tensión y reconstruido la confianza. Nunca llegaron. Maresca eligió la coherencia sobre la flexibilidad, la identidad sobre la adaptación. Esa elección definió su mandato. No perdió al Chelsea por falta de inteligencia o preparación. Perdió al Chelsea porque creyó demasiado profundamente que el entorno acabaría cediendo a su lógica. Cuando los resultados no lograron protegerle, no quedó nada más. En las últimas semanas, la distancia entre el entrenador y el club era obvia. Las decisiones fueron cuestionadas, la autoridad se desvaneció y el silencio a su alrededor se hizo más pesado. Su despido fue repentino, pero la separación ya se había producido emocionalmente. El Chelsea no despidió a un hombre que fracasó de la noche a la mañana. Dejaron ir a un entrenador que nunca llegó a ser completamente lo que el club exigía. Y Maresca, a pesar de todas sus ideas, aprendió la lección más dura del fútbol de élite. La convicción sin adaptación puede ser tan peligrosa como la duda. Tras el despido de Enzo Maresca, el Chelsea no estalló en el caos. No hubo sorpresa ni indignación dentro del club, solo una tranquila sensación de inevitabilidad. Fuentes internas describen una atmósfera de cierre emocional más que de asombro, como si todos ya hubieran pasado página antes de que la decisión se hiciera oficial. Los jugadores regresaron a los entrenamientos más relajados, las conversaciones se volvieron más abiertas, la tensión se disolvió lentamente. El proyecto había terminado mucho antes del anuncio. Para Maresca, la salida
partida fue brutal, pero reveladora. Expuso la delgada línea entre la ideología y la realidad, entre creer en una idea y comprender el entorno en el que debe sobrevivir. El Chelsea no rechazó su fútbol, rechazó el momento, la fragilidad, la falta de adaptación. En retrospectiva, su mandato se lee menos como un fracaso y más como una advertencia. El fútbol moderno ya no espera que las filosofías maduren, especialmente en clubes adictos a la urgencia. El talento sin paciencia colapsa, la visión sin flexibilidad aísla, y la inteligencia sin control emocional rara vez conquista el vestuario. Maresca deja el Chelsea como un entrenador inalterado en sus creencias, pero transformado por la experiencia. La pregunta ahora no es si sus ideas eran erróneas, sino si aprenderá cuándo debe flexionarlas. Porque el fútbol, como el poder, no recompensa a quienes solo tienen razón. Recompensa a quienes sobreviven. Dopo il licenziamento di Enzo Maresca, il Chelsea non esplose nel caos. Non ci fu shock, nessuna indignazione all'interno del club, solo un tranquillo senso di inevitabilità. Gli addetti ai lavori descrivono un'atmosfera di chiusura emotiva piuttosto che di sorpresa, come se tutti avessero già voltato pagina prima che la decisione fosse resa ufficiale. I giocatori tornarono ad allenarsi con più leggerezza, le conversazioni divennero più aperte, la tensione si dissolse lentamente. Il progetto era finito molto prima dell'annuncio. Per Maresca la partenza fu brutale, ma rivelatrice. Espose la sottile linea tra ideologia e realtà, tra credere in un'idea e comprendere l'ambiente in cui deve sopravvivere. Il Chelsea non rifiutò il suo calcio, rifiutò i tempi, la fragilità, la mancanza di adattamento. In retrospettiva, il suo mandato si legge meno come un fallimento e più come un avvertimento. Il calcio moderno non aspetta più che le filosofie maturino, specialmente non in club dipendenti dall'urgenza. Il talento senza pazienza crolla, la visione senza flessibilità isola e l'intelligenza senza controllo emotivo raramente vince lo spogliatoio. Maresca lascia il Chelsea come un allenatore immutato nelle sue convinzioni ma alterato dall'esperienza. La domanda ora non è se le sue idee fossero sbagliate, ma se imparerà quando piegarle. Perché il calcio, come il potere, non premia coloro che hanno solo ragione, premia coloro che sopravvivono